Muy buenas tardes, mi nombre es Jairlan y estoy aquí con mi compañera Gretchen Sepúlveda y hoy le estaremos hablando sobre el discurso del método por René Descartes. En esta presentación se hablará sobre el filósofo René Descartes y su discurso sobre el método. También estaremos mostrando un análisis y pocos datos sobre el autor. Adicional a esto, contrastaremos situaciones actuales con situaciones que menciona Descartes y finalmente daremos nuestra interpretación sobre el discurso y debatiendo unos puntos respecto a nuestras opiniones. René Descartes es un filósofo y matemático francés. Él nació en el 1596 en Francia y falleció en el 1650 en Suecia. Algunas de las publicaciones del filósofo fueron Libertad y Generosidad, La investigación de la verdad por la luz natural, Correspondencia con Isabel de Bohemia y otras cartas, Compendio de música, El tratado del hombre, Reglas para la dirección del espíritu y Las pasiones del alma. La síntesis del contenido. En esta presentación compararemos la espiritualidad de antes con la de ahora, el concepto de perfección que teníamos antes y tenemos ahora en el futuro, el método y sus reglas. Estaremos hablando sobre la frase yo pienso y luego soy. También estaremos cuestionando la existencia de Dios y estaremos brindando una interpretación breve de lo que pudimos entender sobre el discurso de René Descartes. Primero que nada, debemos tener en cuenta que el discurso titulado Discurso del método por René Descartes consta de 6 partes. La primera parte, titulada Consideraciones de la ciencia, comienza hablando sobre que el buen sentido es igual en todos los hombres. Es por ello que no proviene que unos sean más razonables que otros, sino en el camino que tomen. Es por esto que Descartes tiene como propósito no imponer su método, sino exponer cómo ha llevado a conducir sus conocimientos. También explica cómo desde pequeño tomó el camino de las letras, pero llegó a un punto que se salió de ellas y decidió explorar. De otro modo, veía a ciencias carecientes de verdades y es por eso un problema, ya que no tenían evidencias, al contrario de las matemáticas que sí las tenían, como solución ya que eran certeras. Por otro lado, mi compañero pudo entender que René era una persona que aprendió sobre todo en sus tiempos, pero no compartía su pensar y no sentía que cuadraba con ellos. Debido a eso, tuvo mediante viajes y experiencias nuevas para conocer la verdad, su verdad. Segunda parte, reglas principales. Aquí René Descartes prosigue hablando de cómo las cosas creadas o inventadas por un solo individuo son mejores que otras que trabajan en conjunto, ya que el individuo solo llega a un mismo fin. Como vemos en la lectura, el ejemplo de los edificios creados por solo un arquitecto, estos suelen ser más hermosos y mejores ordenados. También señala a Dios y a Esparta. Descartes menciona que Esparta, aunque fue contradictorio con sus leyes, al solo ser creadas por él, tenía un mismo fin. Además, en este discurso se aluden a 4 reglas. La primera regla tiene como objetivo no asumir como verdadero todas las cosas que creemos, se nos dice o vemos sin evidencia. Es por eso que cuando se nos brinda pruebas, las mismas deben ser claras y precisas. La segunda regla es más bien dividir esos problemas verdaderos o falsos mediante el análisis. La tercera regla es poder organizar lo que es más simple hasta lo más complejo. Lo que se puede entender es sus pensamientos irán de lo que conoce, que es verdadero, hasta llegar a lo que no, e investigarlo. Por último, pero no menos importante, tenemos el de revisar lo que hicimos en las reglas pasadas para encontrar la verdad y comprobar que todo esté en el orden y tenga sentido. Tercera parte, moral. Descartes indica sus máximas de la moral provisional. ¿Y qué se refiere con moral provisional? Este término significa que no son definitivas, sino todo dependerá de cómo sea el suceso. Varias de sus máximas fueron seguir las leyes y costumbres de su país, sus acciones fueron firmes y siguieran constantes, vencerse a sí mismo y el pensamiento como poder, pero propio. En esta primera máxima se basa en cómo tiene que conservar lo que de niño le inculcaron. La segunda máxima es sobre cómo tenía que mantener un rumbo fijo. No importa si pequeños tropiezos tenía, sino mantenerse firme de ello. La tercera máxima es más bien de cómo nosotros mismos tenemos conciencia de lo que deseamos y queremos. Concluyendo con que debemos aplicar nuestra vida al cultivo de la razón y adelantar todo conocimiento de la verdad. Continuamos con la cuarta parte. En la cuarta parte de esta lectura, Descartes cuestiona del cómo pensaba que las cosas eran falsas.
hasta que llegó a la premisa de yo pienso, luego soy. Con esta frase podemos decir que es lo que conocemos como el conocimiento. Además, en esta parte pude entender que uno siempre será algo mientras uno piense, y seguiremos existiendo mientras más dudas tengamos. Seguiremos ocupando un espacio en este plano terrenal, y lo que dudamos nosotros nos ayudará a cambiar y a crecer como personas. Cada día evolucionamos más, mientras más dudamos, más nos acercamos a ser perfectos, pues añadimos experiencias a nuestro intelecto y corregimos cosas que no estaban predeterminadas en nuestro sistema. Pienso que también hace mención de Dios como un ejemplo a seguir, como símbolo de ser perfecto, y se puede comparar con su manera de ver la creación, como un individuo o ente aparte. En la quinta y penúltima parte del discurso de Descartes, habla de las leyes de la naturaleza que fueron establecidas por el Supremo Dios. En adición a esto, menciona a Dios como individuo y ejemplo de lo perfecto que puede ser trabajar como individuo. También habla sobre las leyes que él creó como misteriosas y perfectas. Menciona datos sobre el sol y las estrellas y se refiere a ellas como una proyección de lo perfectas y brillantes que pueden llegar a ser una creación como un solo ente, a comparación de lo que puede ser en conjunto. También habla de cómo se puede obtener luz sin calor y calor sin luz. Esto lo pude relacionar con las emociones humanas, pues uno puede tener el calor del momento, un tipo de ira o coraje, pero actuamos sin la luz del conocimiento. Al igual que podemos tener la luz del conocimiento, pero no tener la ira, el coraje, la valentía para poder actuar o reaccionar a diferentes tipos de situaciones. En la sexta parte, René Descartes resume brevemente sus puntos y reitera su posición sobre lo que considera su verdad. Ahora vamos a estar dando una pequeña crítica a los puntos planteados anteriormente en el análisis. Podemos comparar lo que es Dios o religión, ya que es un punto más debatible. Hoy día la religión en sí, e incluso Dios, ha disminuido en cuestión de creencia, no como en los siglos pasados, siendo este tema fundamental e importante para una comunidad. Hoy día la gente se cuestiona las cosas, buscan más a fondo e investigan, correlacionando la ciencia versus religión, siendo un tema bastante conflictivo, ya que muchos piensan que no van de la mano. Por otro lado, René menciona al ser perfecto Dios, pero muchas personas se cuestionan hoy día, inclusive por mi parte, que si Dios existiera no pasarían cosas malas a las personas buenas, dándole batallas difíciles que no merecen. Tal vez Dios sea un guía en nuestro camino, pero si es tan perfecto como se menciona, ¿por qué no puede haber paz en el mundo y uno próspero, al igual que la naturaleza? Por otro lado, en la segunda parte se menciona acerca de cómo las cosas creadas por un solo individuo es mejor. Opino que a veces este argumento puede ser falso, debido a que muchos trabajos o creaciones grupales también tienen un fin mejor, ya que tendremos diferentes opiniones hasta llegar a la mejor solución y ver las cosas positivas o negativas del invento. Ok, para ir culminando con esta presentación tendremos unas preguntas de discusión que las primeras dos estaremos discutiendo nosotros y estaremos dando nuestra opinión, y la tercera será una pregunta de discusión abierta para que ustedes analicen y pregunten a sí mismos qué piensan sobre una ideología. ¿Cómo tú crees que es mejor a la hora de una creación? ¿Ser un solo individuo o trabajar en equipo? Pienso que a la hora de hacer una creación, ya sea como individuo o trabajar en equipo, se debe tener en consideración un factor, y es a quién tú quieres entregar la oportunidad de crecer. Si es a ti como persona, como individuo aparte, o quieres crecer en conjunto o una comunidad. Ya que si trabajas como un solo individuo, tienes que tener en cuenta que estás trabajando por ti mismo, tu crecimiento va a ser personal y no vas a ayudar a nadie en ningún aspecto. Mientras que trabajar en equipo, vas a brindar la oportunidad a los demás a crecer, y todos tienen una opinión distinta y su crecimiento va a ser cada quien a su perspectiva. Segunda pregunta. Si Descartes menciona que el buen sentido es afectado por las decisiones del ente como singular,
¿Tus decisiones han determinado qué tan buena o mala ha llegado a ser tu vida y por qué? Sabemos que según Descartes, el buen sentido es el valor que le damos a la vida, si es bueno o malo, es decir, el camino que tomemos. Respecto a tu pregunta, pienso que muchas de las decisiones que he tomado en mi vida han sido de gran determinación en la persona que soy hoy día y por los valores que mis padres me han inculcado. E igualmente, como Descartes mencionó en su tercera parte en la máxima, que pues conservamos lo de la niñez. Por otro lado, pienso que si mis padres no hubieran sido estrictos conmigo, mi yo de ahora sería diferente o inclusive hubiera dejado los estudios. Además, puedo mencionar que lo que uno ve en la sociedad, los golpes de la vida, te enseñan a no rendirte. Algunas situaciones de la vida que hayan sido fuertes. Es por eso que les exhorto a que si tienen tropiezos y piensan que la vida puede ser difícil, no se rindan, busquen soluciones, aunque sean muy mínimas, porque esas cosas pequeñas nos pueden ayudar a dejar ese camino malo y nos lleven al bueno. Tercera y última pregunta que dejaremos abierta para ustedes. ¿Qué opinas al respecto a la ideología de que puede haber luz más no calor y puede haber calor más no haber luz? Y así concluimos nuestra presentación sobre el discurso del método por René Descartes. Esperamos que haya sido de su agrado y que tengan un excelente día.